Al Señor, agradecido de estar desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Doy gracias al Señor de poder estar conectado con todos ustedes. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo haciendo el programa en la hora anterior. A los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, amados. Si usted quiere visitarnos, los días de reunión son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. También le invitamos a que escuche los programas de radio. Los días lunes y viernes está el pastor de 9 a 10 de la mañana. Nosotros estamos los lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Y si usted quiere volver a escuchar los programas o ver los cultos a través de nuestra página de YouTube, lo puede hacer en la página de YouTube La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí le invitamos a que usted nos pueda ver las predicaciones, pueda darle me gusta y se suscriba y pueda compartirlas, amados, para que la palabra corra y sea glorificada, pueda alcanzar a más hermanos, para que puedan disfrutar de esta gracia así como lo hacemos nosotros, de esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que agradecido al Señor por todo eso, amados, agradecido de este hermoso día que el Señor nos da, y de la salud física y espiritual que el Señor nos da. Así que bueno, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que hoy le voy a estar dando a mi esposa que nos salude en esta mañana. Paz, hermanos, el Señor les bendiga. Hermoso día el Señor nos da hoy. Gracias al Señor porque hasta el día de hoy nos ha fortalecido, amén, nos sostiene con su poder, con su espíritu. Gracias al Señor. Que sea de mucha bendición la palabra, amados. Amén, amados. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Gracias, en esta Señor mañana. Jesús. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, de poder estar aquí para compartir tu palabra, agradecidos, Señor, de tener este privilegio, Señor, de que tu gracia nos haya alcanzado, Señor, que nos se haya manifestado a nosotros a fin de salvarnos, de justificarnos, Señor, y ahora de conformarnos, Señor, a tu imagen para darnos herencia entre los santificados, Señor. Agradecido por todo esto, te rogamos que tú nos guíes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos también al pastor Juan, allá en Bolivia, y a su familia y a los hermanos en aquel lugar. Que el Señor le bendiga, amado. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo, hermano. En el capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es una carta que Pablo le escribe a Timoteo, una carta personal. Timoteo era un pastor joven. Y él le habla de su ministerio y de cómo el Señor obró en su vida. Así que vamos a leer ahí en el capítulo 1, en el versículo 12. Primera 1:12. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Amén. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Gracias, Jesús. Pablo acá le está contando a Timoteo. Usted puede leer ahí en relación a esto, usted puede leer ahí en Hechos capítulo 8, versículo 3 y en Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5, donde Pablo habla de su conversión, de cómo el Señor se encontró con Pablo camino a Damasco, y dice que ahí Pablo fue derribado, fue caído en tierra, y bueno, dice que una luz le rodeó y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí él tuvo su encuentro con el Señor, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció. Fíjese, ¿dónde está nuestra fortaleza? Gloria a Dios. ¿Vio? Nuestra fortaleza está en el Señor. ¿Vio? David escribe, creo que es en el capítulo 27 del libro de Salmos. Vamos a leer ahí. Fíjese, y estamos citando a David en el Antiguo Testamento. Pero el Señor ya estaba allá en el Antiguo Testamento, estaba allá dándonos a entender dónde estaba nuestra fuerza, dónde estaba nuestro sostén. En el capítulo 27. A ver si no me equivoqué el versículo. Sí. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Fíjese, ¿de quién hemos de Gracias, atemorizarnos? Señor Jesús. Él es la fortaleza de nuestra vida. El Señor también pasó por ahí. Ahí usted en el Salmo 22 usted puede leer que dice el Señor: en el Salmo 22, en el capítulo 22, versículo 12, en el 11 dice: no te alejes de mí, dice. Le dice el Señor al Padre. ¿Vio? Le dice el Señor al Padre: no te alejes de mí. Dice: porque la angustia está cerca y porque no hay quien ayude. Porque me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. Abrieron contra mí su boca, ¿vio? El enemigo y todas sus huestes. Abrieron contra mí su boca como león rugiente, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Vio? Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrillas malignos. Horadaron y bueno, y ahí usted puede seguir leyendo. Y en el 19 dice: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Entonces, ¿dónde está nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza está en el Señor. Gracias, En Señor. esa comunión que tenemos con el Señor. Nuestra fortaleza no está en el conocimiento abundante que tenemos de la palabra. ¿Vio? No está ahí. Y como siempre lo decimos, entonces ¿está mal el conocimiento, tener conocimiento de la palabra? No, hermano, no está mal. Tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocer lo que Dios dice de nosotros. Pero nuestra fortaleza está en la comunión con el Señor. ¿Vio? Cuando el Señor Jesús estaba por ser entregado, estaba por ser aprisionado, dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte, dice. Y él se retiró, dice, dejando a sus discípulos, dice, se fue a un lugar más alejado, dice, y se puso a orar, se puso a hablar con el Padre. Y él encomendó su vida al Padre. Encomendó su vida al Padre. Él le dijo al Padre qué sentimiento, qué sensación él estaba experimentando en su cuerpo de carne. Fíjese que él tenía una grande angustia, pero el Padre le fortaleció. Al Padre le fortaleció. Entonces dice acá la palabra del Señor: Dios, doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Vio? Y nosotros miramos el testimonio de Pablo ahí en el capítulo 3 del libro de Filipenses, cuando él habla de lo que él era en el judaísmo, y nosotros decimos: el Señor lo tuvo por fiel. ¿Vio? Porque él dice ahí: yo era perseguidor de la iglesia, era celoso de la ley, era un asesino, porque él consentía y encarcelaba a los cristianos. Pero acá él mismo da testimonio de que el Señor lo tuvo por fiel. Y fiel significa verdadero. Quiere decir que cuando él le creyó al Señor, le creyó verdaderamente. ¿Vio? Él no es que tomó el encuentro que tuvo con el Señor camino a Damasco como algo liviano, sino que él creyó verdaderamente en aquel que lo había vencido. ¿Vio? En aquel que lo había vencido. Y entonces, a causa de haber creído en el Señor le puso en el ministerio. No solamente que le creyó al hablar que el Señor tuvo con él en ese camino, sino que él dejó que el Señor transformara toda su vida. Porque él pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser el apóstol de la iglesia. Fíjese la transformación que el Señor Jesucristo obró en la vida del apóstol Pablo. Así también quiere obrar en nosotros. Y nosotros en otro tiempo también éramos perseguidores, ¿vio? Éramos injuriadores, nosotros odiábamos a nuestros propios hermanos sin saberlo. No estoy diciendo que lo hacíamos a propósito, porque no sabíamos, no teníamos el conocimiento de la palabra, no teníamos el conocimiento de la verdad, no conocíamos al Señor, decíamos que lo habíamos conocido, ¿vio? Pero no lo conocíamos, ¿vio? Estábamos como Job, dice: de oídas te había oído, dice, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. ¿Vio? Ahora mis ojos te ven, ahora podemos verle al Señor. ¿Vio? Y no es que lo podemos ver al Señor a través de una imagen, no es que lo podemos ver al Señor a través de una religión, no es que lo podemos ver al Señor a través de una organización, no, lo vemos al Señor trabajando en nuestras vidas.
transformándonos cada día más a su imagen. ¿Vio? Entonces, ahora podemos ver al Señor. ¿Vio? Y entonces Pablo había tenido un encuentro con el Señor, como lo tuvo usted y como lo tuve yo. Gracias, Señor Jesús. ¿Vio? Y acá el apóstol Pablo le da testimonio a Timoteo. Se ve que tal vez Timoteo estaba pasando por una situación de desánimo, tal vez era un pastor joven. Y Pablo le dice a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Vio? Y ahí le cuenta a él, a Timoteo, lo que él era antes, de dónde el Señor lo rescató. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor. ¿Vio? Él perseguía a la iglesia y la asolaba, dice ahí en el libro de Hechos. Injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. ¿Y cuántas cosas nosotros hicimos en ignorancia en nuestra vida pasada? Aún hoy, ¿no? Aún hoy hay muchas cosas que por ignorar cómo pararnos en la victoria que Dios nos dio en Cristo Jesús sobre los apetitos de la carne, sobre los pensamientos y sobre los sentimientos, somos vencidos por esas cosas. ¿Vio? Por eso el pastor hablaba de que muchas veces pasamos por el lugar de lloro, porque somos vencidos por esas cosas. ¿Vio? Pero después pasamos por ahí y el Señor nos enseña. Y ahora ya obtenemos la victoria, o nos paramos sobre la victoria que Cristo obtuvo, y ahora podemos correr hacia adelante. Y qué maravilloso Gloria eso, a Dios. ¿no? Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Porque esta es una carrera de continuo aprendizaje, ¿no? Amén. Gracias Gloria a al Dios. Señor. ¿Vio? Esto es un caminar con el Señor, un aprender con el Señor. Por eso es muy importante la comunión con Él. ¿Vio? Es muy importante la comunión con el Señor. Y Pablo le dice a Timoteo: pero habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y no fue así con nosotros. El Señor nos recibió con su grande amor, con su misericordia nos recibió a nosotros. ¿Vio? Y nos cobijó bajo sus alas, bajo sus brazos. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue mucho más abundante. ¿Vio? La gracia fue mucho más abundante. ¿Vio? Nos amó de tal manera el Señor. Nos mostró su amor, su misericordia de tal manera el Señor, que ahí caímos vencidos. Ahí caímos vencidos a sus pies, reconociendo que Él era mayor que nosotros. Gracias, Que Señor. su amor era mayor que los sentimientos, los pensamientos que estaban en nosotros, ahí batallando en nosotros. ¿No? Pero la gracia de nuestro Señor Jesús, fue más abundante. ¿Vio? Con la fe. Primeramente vino el conocimiento de la palabra. Qué hermosa, ¿no? Por eso la gracia. Amén, Pero gloria la a gracia, Dios. como decíamos el viernes, ¿no? Que la gracia siempre nos lleva para arriba. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, siempre nos levanta la gracia. Qué maravilloso, porque, como dice mi esposa, nos hace saber. ¿Vio? Nos hace saber, abre los ojos de nuestro entendimiento, como escribe Pablo ahí en el capítulo 1, versículo 18 del libro de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro Gracias, entendimiento Señor para Jesús. que sepáis. Entonces la gracia nos hace saber. ¿Vio? Fue mucho más abundante con la fe. Y dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces viene la palabra de Dios, la palabra de su gracia, nos hace saber a nosotros qué somos en Cristo Jesús. Entonces ahí nosotros le amamos más al Señor. ¿Vio? Nos hace saber de cómo Dios produjo todas esas riquezas espirituales en los lugares celestiales en Cristo para nosotros. Y le amamos más al Señor. Nos hace saber cómo Él está con nosotros todos los días y le amamos más al Señor. Anhelamos estar con Él, que Él nos hable, que Él tenga esa comunión con nosotros. ¿Vio? Aunque Él siempre la tiene, nosotros podemos cortar nuestra comunión a causa de darle lugar a un pensamiento, a un sentimiento o a los apetitos de la carne, pero Él siempre está buscando la comunión con nosotros. Como hablaba el pastor recién, ¿no? Acerca de la Sulamita, ella miraba el sufrimiento, la mirra que caía de sus manos, pero el Señor estaba buscando la comunión con ella. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿vio? Entonces ahora nosotros entendemos, nosotros cuántas veces cuando estamos pasando por ahí, decimos, ¿a dónde está el Señor? ¿Vio? ¿A dónde está el Señor? Decimos. ¿Por qué decimos a dónde está el Señor? Porque estamos mirando nuestra mano. ¿Vio? Pero el Señor está ahí. Está diciendo, acá estoy buscando la comunión con vos.
te quiero fortalecer, te quiero sostener, te quiero animar, alentar. ¿Vio? Ahí está el Señor. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Entonces dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, ¿vio? Más abundante Gloria a Dios. que lo que nosotros sentimos o pensamos en esta humanidad. Más abundante fue la gracia, dice. Dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, ¿vio? Palabra verdadera y digna de ser recibida por alguno. No dice por alguno, dice por todos. ¿Vio? Esta palabra también es para usted, hermano. Primeramente es para mí, para nosotros, los que hemos creído, lo que estamos hablando de esta palabra. ¿Vio? Lo que la hemos experimentado, la hemos comprobado en nuestras vidas. Bueno, una vez que nosotros la experimentamos, la comprobamos en nuestra vida y vemos lo que produce a Cristo en nosotros, entonces la queremos compartir. ¿Vio? Cuando usted le dan una receta y le dicen, probá esta receta que es buenísima. ¿Vio? Es buenísima. Y entonces uno va, la pone en práctica, obtiene el resultado, lo prueba, lo comprueba y dice, sí, la verdad que es buenísima la receta y la voy a compartir. ¿Vio? Por eso cuando nosotros empezamos los programas de radio, le alentamos a usted que si la gracia fue beneficiosa para con usted, que usted comparta los programas. No porque nosotros queramos ser conocidos como personas, sino porque queremos que la gracia pueda ser probada, aprobada en la persona, o lo lleve a la persona a aprobar en las dificultades, y pueda comprobarse, y pueda ser saboreada, pueda ser gustada, y entonces la gracia sigue corriendo. Porque cuando usted prueba algo que es delicioso, que a usted lo sacia y que usted queda satisfecho, usted dice, bueno, lo voy a compartir con aquellos que más amo. ¿Vio? En cuanto a lo natural, en cuanto a lo espiritual también. ¿Vio? Porque usted a quién le comparte aquello que usted disfruta, a los que usted ama. ¿Vio? A los que usted ama. Y también a otros. Pero primeramente va y lo comparte con los que usted ama. Entonces dice, palabra fiel, palabra verdadera y digna, dice. Digna de ser recibida por todos. ¿Qué palabra, Pablo? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Él se consideraba el primero por causa de que él era un perseguidor de la iglesia. Él se consideraba el primero porque él decía, yo estaba frenando a la gracia, persiguiendo a los hermanos que predicaban la gracia. Yo la estaba frenando. Pero gracias al Señor que vino el Señor Jesucristo y se encontró conmigo y me venció. Me venció por medio de su amor. Como dice el profeta en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, más fuerte fuiste que yo, dice. Me sedujiste y fui seducido, dice, y me venciste. Más fuerte fuiste que yo. Y dio el arma o el instrumento más fuerte que Dios tiene para vencer al hombre, es su amor. Es su amor. Por eso Él lo manifestó en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice, yo soy el primero. Pero por esto, dice, porque vino el Señor a salvar a los pecadores, porque Dios manifestó su amor. Dice Pablo, pero por esto yo fui recibido a misericordia. También fue recibido a misericordia porque lo que él estaba haciendo lo hizo en ignorancia. Lo hizo en ignorancia. Entonces vino la misericordia de Dios para que Jesucristo mostrase en mí el primero. ¿Vio? Él se seguía considerando a él el primero. Por eso Pablo, cuando le escribe en diferentes, en reiterados versículos, él cuando habla la palabra, él se presenta a sí mismo como aquel ejemplo en el cual Dios obró para que los hermanos pudieran ver. Pablo le dice a los efesios, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Vio? Y le habla del amor que Dios había manifestado con él, transformando su vida, llevándolo de ser un judío religioso, perseguidor y asolador de la iglesia, a ser aquel predicador, maestro y apóstol de los gentiles. Fíjese, cómo Dios, como hablábamos en el programa anterior, cómo Dios no solamente le salvó al apóstol Pablo, sino que lo llevó a un cambio de posición.
Lo llevó de una posición terrenal, que la posición terrenal lo llevaba a él a ir en contra de la voluntad de Dios, lo llevó a una posición celestial, donde él ya dispuso sus miembros para que Dios opere a través de ellos en servicio y en beneficio de los hermanos y de aquellos que no conocían al Señor. Pero por esto yo fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase, ¿vio? Nosotros no somos los que mostramos. Cristo mismo muestra a través de nosotros su carácter, su amor, su misericordia, su benignidad, para que Cristo mostrase en mí, dice, el primero, toda su clemencia. Y ahí lo menciona también Pablo, dice, para ejemplo, dice, ¿vio? Para ejemplo, para que los hermanos que vienen atrás vean si Dios pudo transformarme a mí, Amén. que era un perseguidor, un asolador, un asesino de hermanos, en ignorancia. Acuérdese, hermano, Pablo lo hacía en ignorancia, él no estaba yendo en esa dirección sabiendo lo que estaba haciendo. Él creía que servía a Dios de la otra manera, ¿vio? Pero él lo hizo en ignorancia. Y entonces dice, por esto yo fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, ¿vio? Así como él había mostrado esa mala interpretación del celo para servir a Dios, persiguiendo y asesinando a los hermanos, para que Dios mostrase en mí, dice, el primero, toda su clemencia, ¿vio? Toda su longanimidad, todo su amor, dice, para ejemplo, dice, de los que habían de creer en él para vida eterna. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso. Por eso, hace muchos años atrás, cuando llegamos a la iglesia, el pastor nos hablaba a nosotros de los primogénitos, ¿vio? De los primogénitos. Y los primogénitos son aquellos que aprenden del Padre, ¿vio? Que tienen esa comunión con la vida del Padre. Y los que vienen detrás ya no aprenden del Padre, sino aprenden de la vida que se manifiesta a través de los primogénitos. Por eso Pablo le habla a Timoteo acá y le dice, por tanto, el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios, perdón, me pasé el versículo, pero por esto mismo fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, dice, ¿vio? Mostrase en mí, el primero de toda su clemencia, dice, para ejemplo, dice, para que los hermanos puedan ver. No para que los hermanos pongan a Pablo en un lugar alto, sino para que puedan ver a Cristo a través de Pablo, a fin de que el nombre del Señor sea glorificado, sea enaltecido. Pablo no buscaba gloria para sí, él buscaba la gloria para el Señor. Y Cristo se manifestaba a través de él. Hoy el Señor se manifiesta a través de cada uno de los miembros del cuerpo. Y el nombre del Señor es enaltecido. El nombre del Señor es exaltado. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Por tanto, al Rey de los siglos, el inmortal, ¿vio? El invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, dice. ¿Vio? Él estaba aconsejando a Timoteo. Te encargo, dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella una buena milicia. ¿Vio? Él dé un buen testimonio de aquello en lo cual él había creído, de aquello que había recibido. ¿Vio? Alguien que milita es alguien que dispone toda su vida en aquello que realmente cree, en aquello que realmente ha comprobado en él. ¿Vio? Hay una creencia, un pensamiento, hay un sentimiento, hay una dirección y uno está seguro, está persuadido. Por eso Pablo le escribe antes a Timoteo y le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. Y él aprendió del Señor, a través del apóstol Pablo. ¿Vio? Él lo recibió la enseñanza del Señor a través del apóstol Pablo, la aplicó a su vida y la comprobó. Entonces Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Cuál es la manera de persuadirnos? La manera de persuadirnos es cuando nosotros comprobamos lo que Dios quiere o lo que Dios hace en nosotros. Vemos que es la obra de Dios en nosotros. ¿Y cómo sabemos que es la obra de Dios en nosotros? Porque comprobamos lo que Él está produciendo. ¿Qué está produciendo? Pensamientos, sentimientos y direcciones diferentes a las que nosotros traíamos del hombre viejo, de Adán. Incluso pensamientos, sentimientos y una dirección diferente a la del hombre natural, a la de la carne. Fíjese,
Porque ¿a dónde nos quiere llevar el Señor? Él nos quiere llevar a que seamos nosotros semejantes a Cristo. Para que Él sea el primogénito, como dice la palabra, entre muchos hermanos. ¿Vio? Entonces Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, ¿vio? Este mandamiento te encargo, dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Vio? ¿Y cómo se milita la buena milicia? Y Pablo le enseña, manteniendo la fe. ¿Vio? Manteniéndose firme en la fe, inamovible. ¿Vio? Venga lo que venga, vengan situaciones, venga otra interpretación, venga otra cosa. Fíjese que Pablo le escribe a los hermanos en Gálatas. ¿Vio? Vamos a leer ahí en el libro de Gálatas, creo que es en el capítulo 1. Sí, en el capítulo 1, 10. Fíjese que Pablo le aconseja a Timoteo porque él lo vio antes. Vio lo que producía moverse de aquello que uno cree. No, 1:10 no. En el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Sí, el 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjese, y Pablo se mete ahí. Dice, si aún nosotros, dice, ¿vio? Hablando de él y de sus colaboradores. O sea, más aún si nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, dice. ¿Vio? ¿Y qué? Porque ¿cuál es el verdadero evangelio? Y dice acá el apóstol Pablo en el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Ahí está el verdadero evangelio. El evangelio que produce en nosotros una transformación de vida, hermano. Por eso Pablo cuando se despedía de los hermanos allá en Mileto, en Hechos 20:32, él le dijo, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, ¿vio? Al evangelio de su gracia, dice que tiene poder para edificaros y daros herencia juntamente con todos los santificados. Gracias. Y ahora este consejo él le estaba dando a Timoteo, ¿vio? Que no permita que se introduzca otra cosa que la que él había recibido. Pero fíjese que qué maravilloso que Pablo no le dice solamente de lo que había recibido, sino de lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Cómo se habrá persuadido a Timoteo? Porque lo habrá visto en él. Habrá visto la transformación que Dios estaba produciendo en él. ¿No? Pablo le escribe a los Corintios, en 2 Corintios 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos o no os conocéis, dice. O no os conocéis. Y nosotros conocemos, sabemos cómo éramos nosotros en la vieja vida. Sabemos también lo que hay en la humanidad que tenemos. Pero también ahora podemos saber y podemos comprobar la transformación que Dios obra a través de su gracia en nosotros. Fíjese qué maravilloso. Por eso Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Cómo se persuadió? Porque estaba comprobando lo que Dios estaba obrando en él, una transformación de vida. Sí, vamos a leer ahora ahí, en Hechos 20:32, ¿no? Sí. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué maravilloso, tiene poder. La gracia tiene poder, ¿vio? Y eso es maravilloso. ¿Qué poder tiene la gracia? El poder de transformarnos. El poder de transformarnos, el poder de conformarnos. ¿Vio? El pastor hablaba de la ley. Y nosotros sabemos lo que la ley produce. La ley producía una apariencia. O lo llevaba al hombre a crear una apariencia. Porque la ley no podía transformarlo al hombre. Por cuanto el pecado estaba en él. La ley vino para que el hombre conociera que el pecado estaba en él. Pero no vino ni para salvarlo ni para transformarlo. Vino para hacerle saber su culpabilidad. ¿Vio? Entonces ahora dice, por medio de Moisés vino la ley, dice, para ese propósito. Ahora por medio de Jesucristo vino la gracia y la verdad. ¿Para qué propósito? Para salvarnos. ¿Vio?
Y nosotros decimos, sí, para salvarnos del infierno, de la condenación eterna, para salvarnos del diablo, para salvarnos de nosotros mismos, para salvarnos de los pensamientos que vienen a nuestra mente queriéndonos llevar cautivo, no a la obediencia a Cristo, a la desobediencia a Cristo, a no creerle a Cristo. ¿Vio? Para salvarnos vino la gracia. ¿Vio? No solamente que la gracia nos salvó, y damos muchas gracias al Señor por eso, no que nos salvó de la condenación eterna, sino que la gracia nos sigue salvando. ¿Vio? Porque la gracia de Dios como vida en nosotros nos sigue salvando. ¿Y de qué nos salva? De pensamientos, sentimientos. Nos sigue salvando. Sigue produciendo en nosotros. Porque dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10, dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, dice. ¿Y de qué tenemos que ser salvos? ¿Y por su vida? ¿No es que fuimos salvos por su muerte? Sí, por su muerte fuimos salvos de la condenación, porque la condenación la recibió Él. Pero por la vida somos salvos de cada cosa que nos acontece todos los días. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sí, porque acá en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjese, qué maravilloso. De todas las situaciones. Amén. Ya hemos sido salvos cuando creímos en el Señor, porque dice en el 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca, en el 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, gloria a Dios, ¿no? Fíjese. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el 13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿No? Qué maravilloso. Y esto podemos decir, se enlaza con Romanos 5:10, ¿no? Amén. Que si siendo enemigos fuimos justificados, ¿no? Ahora, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto habiendo más? sido... ¿Cuánto más? Dice, habiendo sido salvo, dice. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Gloria Mucho a Dios. más. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Vio? Gloria a Qué Dios. maravilloso, qué maravilloso. Gloria a Dios. Seremos salvos. ¿Vio? Y antes cuando no entendíamos, cuando todavía los ojos de nuestro entendimiento no habían sido abiertos, entonces nosotros decíamos, bueno, pero tenemos que ser salvos todavía. Y asociamos este versículo con la salvación inicial. Pero no está hablando de eso. Dice, seremos salvos por su vida. De la salvación inicial ya nosotros somos parte. ¿Por qué? Porque fuimos salvos por su muerte. Por su muerte. Para la salvación inicial se necesitaba derramamiento de sangre. Porque dice en el libro de Hebreo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero para la salvación progresiva, ¿vio? Necesitamos su vida. ¿Vio? Y ahí entra lo que el pastor viene hablando de la santificación de nuestra alma. De la transformación de nuestra mente. ¿Vio? Del cambio de dirección. Y entonces está hablando de la salvación progresiva. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Pero volviendo ahí a Timoteo, donde Pablo le habla a él, le dice, este mandamiento, hijo a Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Vio? La buena milicia, manteniendo la fe. ¿Cómo se milita? ¿Cómo se milita legítimamente? ¿Cómo se milita manteniendo la buena milicia? ¿Cómo se milita no con astucia, no engañando a nadie, no poniendo tropiezo? Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Vio? Manteniendo la fe, manteniéndose firme en la fe y la buena conciencia. ¿Vio? Ahora dice la palabra del Señor que nuestra conciencia fueron limpiadas, dice, por medio de la sangre de Cristo. Fíjese. ¿Cuánto más? ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. 9:14 Yo lo cito, de mi esposa Hebreos. lo lee. Alabado sea el nombre del Señor. 9:14 de Hebreos. Gracias, Señor. ¿Vio? Y a Jesús, veces por es su tan palabra. apasionante esto de compartir la palabra y lo que la palabra produce, que quisiéramos tener programas de 3-4 horas, ¿vio? Pero no, yo sé que la humanidad, hermano, nosotros, la humanidad a veces no soporta, yo sé que la humanidad a veces no soporta. Y no solamente eso, sino que ahora estás atendiendo a Timo
porque está un poco molesto, pero hay una palabra, y tengo que dejarlo un ratito aunque sea para poder leer esa palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero eso lo hace el Señor, nada es de nosotros, Saludamos, todo es de Él, mientras mi esposa busca el versículo, saludamos a la hermana Mica, a nuestro amado pastor, a mi mamá, el hermano Rosalino también que nos ve. Gloria a Dios, el Señor gracias, les bendiga. Señor Jesús. Cuanto más lees la palabra no puedes alejarte, tenés que algo compartir, ¿no? Aleluya, por gloria eso a Dios. A veces me lo digo a mí misma, ¿no? A veces pienso que, pero no tengo nada para compartir, nada. Tanta abundancia y riqueza el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. ¿No? Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios. Fíjese. Se ofreció a sí mismo. Nadie le quitó la vida del Señor. Nadie. Incluso mientras mi esposa lo leía, incluso cuando los soldados vinieron a buscar al Señor ahí en el huerto del Getsemaní, el Señor no se rehusó. ¿A quién buscáis? Dice, buscamos a Jesús de Nazaret. Dice, yo soy, le dijo el Señor. Fíjese. Y el Señor mismo dijo de sí. Dice, a mí nadie me quita la vida, dice, sino que yo mismo de mi propia voluntad la doy. Juan 10:16, también tengo otras 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Fíjese. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fíjese qué maravilloso. Entonces Pablo le habla a Timoteo y dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Vio? Una buena conciencia no es algo, ¿vio? De que, yo soy una buena persona, yo hago buenas obras, yo no discuto con nadie. Eso no es una buena conciencia. La buena conciencia es mantenernos creyendo que Cristo limpió, dice, nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo por medio de su sangre. Él ya lo limpió y entonces nosotros nos mantenemos firmes ahí. Y vienen las acusaciones del enemigo. Sí, pero vos eras tal cosa. Pero vos pensaste tal cosa. No, mira, Satanás, yo soy lo que Cristo dice que yo soy. Y yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Y yo tengo la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo no hay ningún mal pensamiento. Ni para con el Señor, ni para con los hermanos, ni para con la iglesia, ni aún contra mí hay un mal pensamiento. Porque en la mente de Cristo está la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no hay palabra de maldición. Solamente palabra de bendición. Por eso dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentira. Amén, gloria a Dios. Cuando habla de todo hombre, no solo de aquel que nos está acusando, sino de nuestros propios pensamientos. Amén. Que a veces creemos que no somos esto, no, somos lo que Dios dice que somos. Amén, gloria a Dios, Gloria fíjese. a Dios. Y eso también habla de la humildad, porque aceptamos lo que Dios dice de nosotros. Aleluya. Gloria Fíjese qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso, porque el Señor siempre nos lleva hacia arriba. Gloria a Dios. Siempre nos lleva hacia arriba. Satanás quiere llevarnos hasta abajo. Él quiere que nosotros neguemos la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y estos algunos fueron, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Gracias, Señor Jesús. Fíjese, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encargo, dice, ¿vio? Te encargo. La gracia siempre dice, te encargo, te ruego, en el amor del Señor te ruego, dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, ¿vio? Milite. Y entonces nosotros ahora vemos cómo corremos esta carrera, ¿vio? La carrera que tenemos por delante, dice, legítimamente. Amén. Legítimamente, sabiendo quién fue aquel que nos llamó a correr esta carrera que tenemos por delante. Y no solamente que Él nos llamó, Él nos capacitó para poder correr esta carrera. Entonces en ninguna manera, en ningún punto, nosotros dependemos de nosotros mismos para correr esta carrera o para mantenernos firmes, ¿no? Dependemos del Señor. Amén, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos guía hacia adelante, Él es el que puso el inicio y el fin de la carrera, el que puso la vida en nosotros.
y aquel que nos alienta cada día. Amén. Fíjese qué maravilloso. Por eso Pablo lo alienta a Timoteo, ¿vio? Y para alentarlo él le presenta cómo Dios obró en su vida, ¿vio? Y que no va a obrar de una manera diferente en la vida de Timoteo, como no va a obrar de una manera diferente en usted y en mí. Dios usa la misma manera. Dios usa la misma manera. ¿Cómo usa la misma manera? Él usa la palabra, Él usa su vida, Él usa el Espíritu Santo, Él usa aquellos que Dios constituyó para alentarnos, para fortalecernos, para impulsarnos hacia adelante, a fin de que nosotros alcancemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Qué maravilloso, ¿no? Sí, amor. Por eso, como leías al principio, ¿no? 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Amén, para gloria a ejemplo Dios. de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Fíjese. Si el Señor lo hizo con el apóstol Pablo, también lo hace con Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fíjese que el apóstol Pablo era un hombre duro. Él mismo da testimonio de sí, él era un hombre duro. Pero Dios lo venció. Gracias, Dios Jesús. lo venció. Y a nosotros también nos venció. ¿Vio? Nosotros que éramos fuertes en nosotros mismos. ¿Vio? Cuando estoy hablando no estoy hablando de fuerza física, sino en los razonamientos, en los pensamientos, en los sentimientos. Pero Dios nos venció. Qué maravilloso, hermano. Gracias damos al Señor hasta aquí. Hasta aquí me ha dado el Señor. No sé si querías agregar algo, amor. Amén. Y lo mismo que decíamos el viernes, que la gracia siempre nos lleva para arriba. Amén. Siempre nos alienta a seguir adelante, ¿no? Nos fortalece. El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya, y la gracia gloria a Dios. Dios. No ha sido en vano para conmigo, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Amén, amado. Gracias le damos al Señor. Saludamos a nuestro hermano Fabio también, que nos estuvo escuchando, Señor. nos saludó. Le mandamos un fuerte abrazo. Amén, gloria a Y Dios. bueno, hermano amado, no deje la comunión con el Señor. No la deje. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Amén. Tenemos que pasar por ahí, como hablaba el pastor hoy. Tenemos que pasar por ahí. Pero dice que el Señor pasó por el huerto de Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de aceite. Y si el grano, la oliva no era prensada, el aceite no salía. No salía. Y el aceite habla del Espíritu en nosotros, habla de la vida de Dios en nosotros. Y Dios permite que nosotros pasemos por ahí para que la vida de Dios se manifieste y seamos gratos, gloria a Cristo. Gloria a Dios. Así que antes, como hablábamos con mi esposa hace un tiempo atrás, antes no entendíamos el propósito de las pruebas y renegábamos. Después soportábamos. Ahora nos gozamos. Me gozo en lo que padezco, decía el apóstol Pablo. Y nosotros cuando recién empezamos el camino, decíamos, este Pablo está loco. Pero ahora podemos decir como él dijo, bendita locura, dijo. Ahora nos gozamos. ¿Por qué? Porque ahora vemos lo que produce. Gloria ¿Qué produce? Dios, a Cristo en nosotros. Amén. Qué maravilloso, hermano. Gracias damos al Señor. Gracias. Nos vamos a despedir hasta el día viernes a las 13 horas. No se olvide que el pastor está a las 9 de la mañana. Y lo esperamos el día miércoles en la congregación a las 19 horas en la calle José Hernández 384. También le invitamos a que usted pueda ver los videos nuevamente en la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, que le ponga me gusta y que lo comparta para que la gracia pueda seguir corriendo y pueda alcanzar a otros. Y suscríbase para que pueda ser notificado de las predicaciones que se van subiendo. Amén, El Señor les bendiga, amado. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces. Como dijo el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestro descanso. Nuestro descanso y nuestro aliento está en ti, Señor. ¿De quién vamos a temer si tú eres el que va delante de nosotros, Señor? Bendice a los hermanos, ayúdalos, guíalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.